de las arterias de la AICA, la pica habíamos hablado más o menos, y de la cerebral posterior, puede ser que nos haya faltado estas dos nomás, ¿sí? Sí, sí, creo que sí. Bueno, nosotros sabemos entonces que esta es la arteria cerebelosa posterior inferior, rama de la vertebral, y esta es la AICA, la arteria anteroinferior cerebelosa, rama de la arteria basilar, ¿sí? ¿Quién puede recordarme qué estructura irriga la AICA? Y entonces la clínica de la AICA, ¿cuál va a ser? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser el motivo de consulta de un paciente con un compromiso, un infarto de la AICA? No llegué a buscarlo bien, pero ahí se ve que irriga el surco bulbopontino, digamos. Bien. Para recordar entonces, la AICA genera también ataxia, un síndrome atáxico, un síndrome vertiginoso, que puede ser de tipo central. Por eso cuando vemos vértigo, un diagnóstico diferencial entre vértigo periférico y vértigo central es si es un vértigo periférico por un compromiso del laberinto o es un vértigo central por compromiso de la pica o de la AICA, que las dos pueden darnos un cuadro vertiginoso. Porque la AICA encima tiene una rama que es la arteria auditiva interna, que va por el conducto auditivo interno y que es la que irriga la cóclea y el caracol dentro del oído medio. Entonces, dentro del oído interno. Entonces, cualquier afectación de la AICA podría generar un infarto y un compromiso cócleo-vestibular homolateral por afectación circulatoria. Entonces, el paciente va a tener un cuadro vertiginoso, atáxico, y por otro lado podría tener un compromiso de la parte latero-protuberancial con algún quinto par o y un síndrome vestibular con una pérdida auditiva, ¿no? O sea, eso sería un compromiso de una AICA completa. Entonces, la única forma de nosotros diferenciar entre si es una pica o una AICA en un síndrome vertiginoso central es por el compromiso auditivo que tiene una u otra, ¿no? Es una forma de diferenciarlos. Básicamente las cerebrales posteriores, decíamos las otras circunferenciales largas, rama de la arteria basilar, que son las cerebelosas superiores, irrigan en la parte del cerebelo, en la parte superior, y también puede presentarse como un síndrome atáxico y o vestibular central. Y la arteria cerebral posterior, que básicamente la parte posterior que irriga la cerebral posterior. ¿Qué parte del hemisferio y qué lóbulos se encarga de irrigar y qué clínica nos podría dar? Y si no me equivoco, y parte del temporal también, parte inferior. La parte medial. Inferolateral, inferomedial, exacto. Inferomedial, sí, Marisol, sí. O sea, la arteria cerebral media irriga toda la cara externa del lóbulo temporal, pero la parte medial del lóbulo temporal, junto con la corteza occipital y todos los lóbulos occipitales, lo irriga la cerebral posterior. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que viene y decimos, viene con esta clínica, y decimos, este paciente puede ser que tenga un compromiso de la cerebral posterior, ¿con qué clínica puede venir ese paciente? Alteraciones visuales. Síntomas visuales serían. Ajá. ¿Alteraciones visuales de qué tipo? Tipo hemianopsia. Hemianopsia, exacto, hemianopsia. ¿Por qué? Porque la cerebral posterior, al afectar la parte interna, de nuevo, del lóbulo temporal, me afecta esa de Meyer que habíamos visto, ¿no? Esas radiaciones ópticas que hacen esta irradiación tan característica, y se pueden presentar como una hemianopsia. Más allá de que pueda tener algo que llaman anosognosis y demás, la hemianopsia es muy característico como compromiso de la cerebral posterior. Vamos a ir metiéndonos de a poquito en esto, que es ya dentro de la fisiopatogenia de los ACV, ¿no? Ya más o menos habíamos repasado neuroanatomía y funcionamiento cerebral para poder entender y meternos en esta cuestión.
Fogosa, David, te tengo primero en la lista, David, discúlpame, pero Sí. así agarro. ¿Qué te parece que dice, de qué se trataría este slice, ¿no? ¿Qué te parece? De los distintos vasos que irrigan lo que es el cerebro, tanto en la circulación posterior como anterior. Ujú. Es lo que estábamos viendo. Según el vaso Sí, afectado, el compromiso del cerebro que va a provocar. bien. Y hay algo que te tiene que llamar la atención, fíjate, ¿qué Y son estas imágenes? esos parecerían los sitios más frecuentes, digamos, de aterosclerosis. Sí, estoy de acuerdo, y captaste bien, porque normalmente, ¿dónde sería más plausible que aparezcan las placas de ateroma? Donde hay Luego flujo de, turbulento. Claro, exacto, donde hay luego de una divisiones, bifurcaciones. bifurcación. En las bifurcaciones, entonces Mejor, aquí sí. característicamente tenemos la arteria carótida interna que sale de la subclavia derecha, la carótida interna, y tenemos justo en la bifurcación la arteria carótida externa y la carótida interna. Bulbo, carotidio típico, ¿no? Eso típicamente ahí es un sitio de máxima fricción de la sangre contra las paredes arteriales, y eso lesiona la íntima y es plausible de generar estas placas, ¿no? Entonces, cuando nosotros pedimos qué cosa, qué estudio vamos a pedir para ver cómo están estas arterias a este nivel. Doppler de carótida. Ecodoppler. Ecodoppler de vasos de cuello, sí, ecodoppler de vasos de cuello, en donde con un método no invasivo muy sencillo se le pone el traductor y se ve a ver si hay alguna placa que esté estenosando la carótida a este nivel, ¿sí? Bien, Puede y hacer después auscultación también, digamos, algún soplo. por Ah, supuesto, muy bien, a nivel semiológico la ocultación es fundamental. Entonces tenemos dos recursos no invasivos, que es la ocultación y un examen complementario, que es el ecodoppler de vasos de cuello, ¿no? Entonces son dos formas de poder objetivar qué pasa con esa carótida. Hoy estuvimos en un Ateneo y teníamos una gran discusión discusión positiva, ¿no? Porque nos reunimos con los cardiólogos y los hemodinamistas y los cirujanos cardiovasculares porque teníamos un paciente que ellos lo iban a entrar a quirófano porque tenía una enfermedad de tres vasos, ¿sí? ¿Qué sería una enfermedad de tres vasos? Corazón, carótida y pie, creo que era. No, 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 no. Enfermedad coronaria de tres vasos. Enfermedad de Ah, tres vasos cardíacos, ¿sí? Cuando se habla de descendente tres vasos se anterior, genera. circunfleja y coronaria y derecha. Bien, entonces el tronco, la coronaria derecha, la descendente anterior y bien, y el tronco de la cual sale la DA y la. Entonces, básicamente este paciente tenía un compromiso de tres vasos. Ustedes saben que para una afectación de tres vasos, si uno tiene una DA distal, una DA proximal o medial, puede colocar un rulerito, un stent. Pero cuando es proximal y es de tres vasos, la indicación siempre es de Bypass. bypass. bypass, exacto, de bypass. Eso es lo que ha inventado Favaloro, el argentino. Entonces, este paciente tenía que hacerse un bypass, pero cuando se hace el control, y siempre se controla a ver cómo están las válvulas cardíacas, también tenía una estenosis severa de aorta, de válvula aorta, entonces esto se tiene que generar o hacer también o realizar un reemplazo de válvula aórtica. En el screening de entrar al quirófano este es un paciente diabético amputado, o sea, significa que con una vasculopatía periférica, por eso también tiene las coronarias como las tiene, se le pide un eco de vasos de cuello y lo que encuentran es dos arterias carótidas por ecodoppler que tenían una estenosis del 75 al 90%, tanto la carótida derecha como izquierda. Estaba complicado. Complicadito el paciente. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros, como sabemos, esos pacientes pueden tener, si ustedes van a hacer una cirugía a un paciente con recambio valvular y bypass, lo van a poner en circulación extracorpórea, ¿no? Eso es un aparatito, una máquina en donde detienen el corazón y la circulación pasa por una máquina que es el que mantiene al paciente, ¿no? Bien. En esa circulación extracorpórea, si baja un poco la presión, pueden aparecer en forma secundaria infartos limítrofes cerebrales, o puede ser que cuando se manipule las arterias, pedacitos de las placas migren y formen y generen ACVs, que son las complicaciones más comunes. Estos pacientes son pacientes críticos.
Y es la única indicación de a un paciente que tiene una enfermedad de 3 vasos, hacer primero una cirugía de arteria carótida antes de entrarlo a quirófano para 3 vasos. Una endarectomía. Entonces, la cuestión era, le hacemos una endarterectomía versus un stenting en bulbo carotidio de ambas arterias carótidas. Así que la discusión hoy es si se hacía una endarterectomía de arterias carótidas o se hacía un stent, y a qué arteria carótida se elegía hacer para tratar de salvar lo más que se pueda. Así que este paciente va a entrar primero en endarterectomía y después se va a hacer toda la cirugía cardíaca, ¿no? Así que fíjense cómo está todo relacionado y la discusión tan compleja que teníamos hoy, ¿no? Un paciente obviamente bajista. La menos afectada. Las dos están iguales, las dos tienen el mismo grado de estenosis, lamentablemente. Y decidimos la izquierda. ¿Por qué decidimos la izquierda? Porque no nace directamente la aorta. Parte dominante. Claro, ¿Era el porque lado es no más rápido. dominante? Ajá. El lado no dominante. Si tenemos que salvar un lado, tratamos de salvar el lado que no le dé la motricidad más importante y el habla, sino que le dé el menor impacto posible. Por eso, por una cuestión funcional, elegimos el lado no dominante. El lado dominante, el izquierdo, perdón. Empezar con carótida izquierda. ¿Está? Bueno, todo eso pasó hoy a la mañana y muchas cosas más. A ver, sigamos. Entonces, vamos un poco a meternos en la definición de stroke, ¿sí? María Sol. Leo. Sí, gracias. Bueno, ataque cerebral. Es un déficit neurológico súbito, habitualmente focal, causado por disturbios en la circulación sanguínea de un territorio vascular del sistema nervioso central. Entonces tenemos el trastorno brusco de la circulación cerebral, es generado por una alteración de la función de una parte del cerebro que genera una aparición súbita de síntomas muy variados y graves. Ok. Bien, seguí. Bueno, dentro de la epidemiología sabemos que se dividen como que los podemos clasificar de 2 formas, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es el que mayor frecuencia tiene, con un 83%, mientras que el hemorrágico un 17%. Bueno, también lo podemos clasificar según la extensión de la isquemia, la duración de los síntomas, el territorio afectado y la etiopatogenia. Bueno, según la extensión de la isquemia puede ser global o focal, y dentro de la focal la podemos... Esperemos ahí un ratito, vamos a ir desglosando un poco el concepto. ¿Qué significará extensión de la isquemia focal y global? ¿Qué razonan acá? Claro, No, sería También hay distinto que ver se el tiempo, encuentre. digamos. sería extensión de isquemia y posterior infarto, digamos. También ¿Cómo? A ver. Claro, Ajá. o sea que sería el grado de isquemia y posterior infarto, porque en realidad cuando tenés isquemia, posteriormente va un infarto. ¿Vos decís que esa es la diferencia entre focal y global? La Yo me extensión. quería más por el vaso afectado y el Ujú. tiempo de evolución. Claro, o sea, para vos mí lo es más tomás por como el lado dice David. vascular, más que por el daño parenquimatoso, digamos. Y si no, Para mí podría es como ser dice David, que no sería lo mismo que esté afectado al inicio de la circulación que esté afectado, por ejemplo, la rama más distal. Bueno, Y también, eso. obviamente, el tiempo que tarda. Claro, el tiempo tiene más que ver con si desarrolla infarto cerebral o no. O sea, Claro, cuando por digo eso. pasa O de las sea, 4 a lo 6 podés horas tomar ya. del lado parenquimatoso o del lado vascular, digamos. Qué sé yo. Para mí Pero bueno, eso, sí, digamos, en este focal, caso lo está mientras hablando más del lado. focalizada, lo que hablamos antes, de que, por ejemplo, no es lo mismo que tenga un infarto en la porción proximal de la arteria cerebral media que lo tenga una perforante, digamos. Ujú. Bueno, Una entonces en realidad ustedes ahí me están dando ejemplos siempre de ACV focales.
Una arteria carotídea da una sede focal, una penetrante da una sede focal, una rama da una sede focal. Global se refiere para cuando hay algún grado de hipotensión extrema. Por ejemplo, Claro. piensen en este paciente que tiene con una circulación extracorpórea y se les hipotensa, llega a una hipotensión tan crítica que genera una isquemia generalizada cerebral por la lesión crítica, y lo primero que sufren son las áreas limítrofes. Las áreas limítrofes son, vieron que uno de los conceptos que habían logrado entender del polígono de Willis la vez pasada es que es un circuito que sirve como para sopesar, ¿no? Si se obstruye una, entonces la otra por la otra viene, cosa de asegurarse una buena irrigación cerebral. Y lo mismo pasa, diríamos, eso es excelente, pero hay un área que es en la parte terminal de las arterias. Pónganle, ustedes tienen arteria cerebral media que da todas las ramas aquí y terminan en esta parte. Y la arteria cerebral anterior que venía por el medio termina justo acá arriba. Si la hipotensión es tan extrema, lo que sufren son las ramas terminales, ¿sí? Y las áreas de conexión entre una arteria y la otra, ¿no? Las ramas terminales de una arteria a otra. Esas se llaman áreas limítrofes y pueden aparecer y dar infartos limítrofes. Se ve típicamente en pacientes, por ejemplo, con circulación extracorpórea que han tenido problemas en resucitaciones cardiopulmonar. Cuando el paciente le hicieron una resucitación y lo alcanzaron a salvar, pero estuvo con una hipotensión muy crítica, y que, bueno, después se recupera y vemos que tienen infartos extensos en áreas limítrofes, ¿no? Entonces, está bien el ejercicio que intentaron hacer, pero focal es todo lo que ustedes dijeron, y global serían estas otras causas, ¿sí? Bien, siguen. Un traumatismo, no sé, igual, se me ocurre. ¿Algún traumatismo cervical, cerebral también podría generar una global o no? No, tiene que ser algo que genere una hipoperfusión global, una baja de TA, algo que genere, exacto, ¿no? Algo que sea global y que tenga que ver con, por eso te hablo de situaciones muy precisas, ¿no? En maniobras de resucitación, circulación extracorpórea, cuestiones en donde, ¿se entiende? Perfecto, sí. Bien, dentro de los focales básicamente son cualquier, como dijimos, ¿no? Tanto una carótida como una arteria, un infarto de rama, como arterias perforantes, ¿sí? O penetrantes o perforantes. Sí, ahora, otra cosa importante de saber es si es focal o global, y lo otro, seguí leyendo, Sol. Se fue al baño. Sí, parece que sí. Que lea yo. Dale, léele. Lo que sigue sería la duración de los síntomas, el infarto o un accidente isquémico transitorio. ¿Por qué eso? ¿Por qué sería importante preguntar? ¿Quién me puede decir qué es un infarto y qué es una IT? Yo. A ver, dale, Joaquín. Cuando vos tenés infarto, tenés generalmente, o sea, vas a tener más complicaciones porque es muerte de tejido. Y cuando es accidente isquémico transitorio, generalmente se autolimita y no deja secuelas. El tiempo que hay diferencia entre uno y otro, generalmente el isquémico transitorio dura menos de una hora y generalmente de 10 a 12 minutos, menos de 10 minutos, decía que era lo más frecuente que pasa. Y resuelve sin síntomas, sin secuelas. En cambio, el infarto, como todos los tejidos, tengo entendido que la mayoría de los tejidos del cuerpo se infartan después de las 6 horas, a excepción del cerebro, que como consume mucho oxígeno en proporción al gramo de tejido, puede hacer infarto antes, en 4 horas o menos, y ese sí deja una banda de secuelas, digamos, o sea, porque tenés tejido no viable. Bien, la definición. Sí, tal cual. Bien. Pero sin daño tisular. Claro. Bien. Estoy de acuerdo que se ordenen en la forma de explicarlo y se ordenen así. Principalmente es un concepto de duración de síntomas, que después tiene una traducción anatomopatológica y que se puede explicar. Pero cuando ustedes tengan que explicarlo, ordénense de esa forma.
una IT o un infarto, la clave inicial está en la reversibilidad de los síntomas, ¿sí? Yo tengo un paciente y se los explico por qué, y les explico por qué. Ustedes están con un paciente en el dispensario a 500 kilómetros de cualquier lugar y el paciente viene al consultorio y les dice, se me durmió el brazo y la cara y la pierna. Y la verdad que hasta que conseguimos un auto y todo, cuando llego ahora al consultorio, que pasó 1 hora, 40 minutos, ahora ya no tengo más nada. Ahora ya muevo el brazo, la pierna, la cara, la tengo normal. Entonces ustedes ahí ya están hablando de AIT, de accidente isquémico transitorio por la reversibilidad de los síntomas, ¿no? Entonces casi dirían, sí. Perdón, eso puede ser de que sea lo que en los libros habla como que te da avisos previos silentes. Claro, decía que el AIT es un marcador de previsibilidad del futuro infarto cerebral. Exacto, como que hay que actuar porque te está indicando que... Bien. Totalmente. Quiero saber si es esta parte o si eran otras cosas las que generaban eso. Y después, más adelante, vamos a entrar y vamos a ver el equivalente, que es lo mismo. Hay un slide que dice que una AIT es lo mismo, es el equivalente a un API. ¿Qué es un API? ¿Respecto a qué tejido lo dice? No están ávidos todavía de cardio. Angina de pecho inestable, todavía no están avanzados en cardio. API son las siglas de angina de pecho inestable. O sea, una angina de pecho inestable, que un paciente venga con un dolor de pecho, le duele el pecho, y eso es que una arteria se está obstruyendo, todavía no se termina de obstruir, no está infartado, pero está ahí colgando. Eso es una angina de pecho inestable y en cualquier momento se infarta. Eso es una IT. Es lo mismo, nada más que a uno le duele el pecho. Sería como un accidente, perdón, sería Y como un al otro accidente se de le placa. cae el brazo, ¿no? A uno le duele el pecho y a otro se le cae el brazo, pero es inminente que algo está pasando con una arteria y si no lo tratas se va a consolidar y va a ser peor. Eso te está avisando, ¿no? Sí, ¿qué decía Santiago? Sería como un accidente de placa, digamos. Claro, ahora vamos a ver qué cosas pueden generar una IT, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender eso, pero entonces básicamente cuando un paciente tiene una isquemia cerebral, primero, ¿no? Sabemos cuál tipo de extensión puede tener, si es focal o global, y después un concepto de duración de síntomas que es muy básico y que lo tenés en consultorio. Distinto a un paciente que viene y dice, no, hace 4 horas que está así, arrastra la pierna, arrastra el brazo, ¿no? Las cosas se ponen un poco más complejas con ese paciente. Y ni hablar si pasó 1 día o 2 días y viene con 2 o 3 días con la plejía braquial, ¿no? Pero la duración nos está hablando de amenaza o consolidación del infarto. Ahora bien, otra forma de clasificarlo, que ya no es por la duración de síntomas, es según el territorio vascular afectado, si es carotidio o vértebro-basilar. Y ahora, uno por uno, me van a decir... empieza Esteban, ¿qué sería una clínica de un territorio carotidio y qué sería una clínica, un síntoma clínico de territorio vértebro-basilar? Elegí cualquiera. ¿Por qué te consultaría un paciente que viene con una ACV de territorio carotidio o por qué clínica se presentaría un paciente con una ACV de territorio posterior vértebro-basilar? Según todo lo que vimos. ¿Cómo? No, vos pensá que un paciente con una ACV está viniendo con una manifestación clínica. Bueno, hemiplejía. Bueno, bien. Y si viene con una hemiplejía derecha y una hemianestesia izquierda, Ailén, ¿qué pensás?
No está. Aileen no está. Lucía. ¿Cómo no? Una plejía derecha. Y una hemianestesia izquierda. ¿Qué te parece que es? ¿Territorio carotidio o vértebro basilar? Vértebra basilar, que era que tenías uno de un lado y otro del otro. Habíamos dicho. Perfecto, los síndromes alternos. Alternos. Perfecto. Bien. Santiago, otro síntoma. De cualquiera de los dos sistemas. Vértebro basilar puede ser afectación visual. Déficit visual. Ujú. ¿Dijiste? Una hemianopsia. Una hemianopsia. Ajá. Una hemianopsia. Ajá. Ana Laura, ¿sí? Y si tenés una hemianopsia, ¿te quedas tranquila de que sea posterior o puede ser de territorio carotidio también? Y no, puede ser también de carotidio, Perfecto. por la cerebral Perfecto. media. Entonces, si es una cerebral media, ¿qué otra cosa podría tener aparte de la hemianopsia? Y bueno, como dijeron los chicos, podría tener hemiplegia, podría tener hemianestesia. ¿Y la hemiplegia sería de qué lado? ¿Del mismo lugar o el contralateral de la hemianestesia? Del mismo lado. Muy bien, Ana Laura, muy bien. Bien. Bien, hemianopsia, hemianestesia, hemiplegia. ¿Algo más? ¿Que te acuerdes? Perdón. Afasia. Yo tengo una duda. Así, ¿Por afasia. qué del mismo lado que la hemiplegia, la hemiparesia? ¿Y por qué? ¿Y por qué sería así? ¿Por Una qué sería cruce y del la mismo otra lado? no. No, pero del mismo lado, dijo. Bueno, claro, pero por eso. O sea, vos tenés, por ejemplo, una ¿cómo era? Hemianestesia del mismo lado. Sí. Sí. Y una hemiplegia contralateral. No, Ujú. dijo que Y bueno, afectación de la dijo que la hemianestesia y la Claro. hemiplegia del mismo lado. Eso sería carotidio. Exacto, ¿Dijiste? eso sería Pará, carotidio. dijiste Por las- hemiplegia del lado contralateral o del mismo lado. No, hemiplegia y hemianestesia del mismo lado. Sí, Ese pero carotidio. contralateral a la lesión. Pero Contralateral a la contralateral a la lesión. lesión. Claro. Sí, sí, contralateral a la lesión. Estamos hablando del foco, de la ubicación de la clínica, ¿sí? De la Sí, sí. clínica, no de la localización. La clínica de la hemiplegia y la localización sería todo derecho. La hemianestesia y la hemiplegia sería todo derecho. Y Si fuera sería todo más derecho, espacio braquial. derecha, por ejemplo. Ujú. Si es todo del mismo lado, ¿el territorio es carotidio o es vértebro basilar? Carotidio. Es carotidio. Carotidio. Claro, Exacto. ya entendí. Porque Perfecto, los es por el síndromes síndrome alternos, alterno. hemianestesia, por ejemplo, derecha y hemiplegia izquierda, los síndromes alternos siempre son de tronco cerebral, ¿está? Sí, O un par perfecto. craneano y una vía piramidal contralateral. Siempre los alternos son de tronco, ¿está? Por la anatomía. Bueno, entonces nosotros podemos clasificarlos por la duración de síntomas, en infarto, ya en un infarto o una IT, si son reversibles, y acá nos va a faltar otro elemento dentro de la clasificación que vamos a ir ahondando un poquito más y es un punto intermedio muy interesante. Y ahí Lacunar. sí, no. Y ahí sí se va a mezclar la clínica con las neuroimágenes. Y otro es el territorio vascular, ¿no? Si corresponde según la clínica a un territorio anterior o posterior, y eso es el manejo que ustedes tengan de la clínica neurológica. Ahora, otra clasificación es dentro de la etiopatogenia. Entonces, vamos a tratar de entender uno por uno cuáles son las causas o qué cosas pueden generarnos una ACV. Y acá nos rebanamos la cabeza para intentar saber cuál es la fisiopatogenia o por qué se generó el ACV en cada uno de los pacientes. Bueno, bien. ¿Con quién termina? Empezamos la lista. David. A mí no me nombró. ¿A quién? A mí no me pregunta nada. No te pregunté nada. Bueno, dale, No, Joaquín. dáselo. Lee la etiopatogenia. Aterotrombótico, ¿Qué te parece ahí? Aterotrombótico. ¿Qué quiere decir eso? cuando vos tenés generalmente por factores de riesgo cardiovascular se produce la placa de ateroma, cuando esta es inestable puede romperse y del lado dentro del flujo puede generar un trombo y obstruir el flujo distal. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en estos slides que tenemos acá más arriba,
Básicamente tenemos aterotrombótico, es una placa, como bien dijo Joaquín, que cuando le hacemos el ecodoppler de vasos de cuello, ¿qué características en un ecodoppler de vasos de cuello puede hablarnos de la calidad de la placa? ¿Qué les parece? ¿Qué datos nos da un ecodoppler de vasos de cuello? ¿Alguien sabe? El grosor de la pared. El grosor de la pared es el grosor íntima media, nos habla de Inestable o estable, digamos. bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Y eso vamos a ir. El grosor íntima media habla de cuántos factores de riesgo tenemos y las chances de generar placas y de ateroma, ¿sí? Ese es un parámetro, el grosor íntima media. Otra cosa es lo de placa estable e inestable. ¿Qué es una placa estable y qué es una placa inestable? ¿Cómo la definen? Así podemos entender qué va a aparecer en ecografía. Una placa estable es aquella que tiene poco riesgo de lesionarse y generar un problema, digamos, una isquemia distal. ¿Y de qué está compuesta la placa estable? La placa... ¿Cómo? Tiene poco contenido lipídico. Sí. Y no me acuerdo qué era la mayor pared fibrosa. Exacto, la pared fibrosa es más grande, mientras que la placa inestable tiene mucho contenido lipídico y la pared es muy fina. Por eso dije lo de la ecogenicidad. Lo tendrías que diferenciar así, digamos, la inestable tendría que en ser cardio más dice que la placa fibrosa, si es mayor a 65 micras, es mejor, digamos, si es menor, ya hay un mayor riesgo de inestabilidad de la placa. No tengo entendido que una placa fibrosa sea más o menos inestable por el grosor, no lo tengo entendido. Lo tendría que revisar. En la clase de cardio, si querés, pero... Por lo menos a nivel carotidio no lo tengo así. Nosotros cuando tenemos una placa es más o menos el concepto que tienen de que si una placa es estable, es una placa que está llena de fibrosis, de fibroblastos, de fibrosis, y contenido de calcio y poco contenido de grasa. En cambio, una placa inestable es una placa hipocogénica, como bien dijiste Joaquín, llena de colesterol, poca fibrosis y poco calcio. Eso es el endotelio, es una capa muy finita y hay muchas chances de que eso se inestabilice. Tanto así que cuando los que hacen endarterectomías, o sea, los que abren la arteria carótida para tratarlas, ellos siempre cuentan que cuando abrís una carótida y ves que una placa es totalmente blanda, como le decimos, casi que si le pasás el dedo así, te quedas con el dedo lleno de grasa. Sí, sí. Es así, es pura grasa con una capita muy finita de endotelio, que el endotelio es unicelular, es una célula única, y es todo medio flanoso, medio grasoso, y eso es lo que se ve en una ecografía después, se ve algo totalmente hipoecogénico, en contraposición con una placa estable, que es hiperecogénico por el calcio, por la fibrosis que tiene, Eso está dentro de definición de calidad de placa estable o inestable. Y otra cosa que podría darnos una característica de inestabilidad de una placa, ¿qué se les ocurre? ¿Qué otra cosa podría determinarnos que una placa sea inestable? ¿La presencia de qué? Para. ¿Me repetí de paso? ¿Alguna alteración? Si va el ecografista y dice, mira esta placa cómo se inestabilizó. ¿Qué puede haber encontrado? No. ¿Y qué significaría agregación plaquetaria? ¿Que encontró qué? Un trombo La agregación plaquetaria. Un trombo, exacto. Totalmente. Lo que vería es un trombo arriba de un coágulo fresco, arriba de una placa. Eso es una placa inestable. Y otra cosa que podría encontrar es una placa ulcerada. El nicho de una úlcera dentro de la placa, que todavía no formó el trombo. ¿Puede ser que le dicen placa erosionada eso también o no? La placa erosionada o ulcerada es otra característica típica que a nosotros nos puede venir en ecografía
El viernes de la semana pasada ingresó una paciente, no, el miércoles de la semana pasada ingresó una paciente que venía con eventos en donde primero tuvo una hemianopsia, después tuvo una hemiparesia. En la guardia la trataban de diabética y no, todo lo que tenés es por tu diabetes y la mandaban a la casa. Termina ingresando con el foco pléjica y cuando el viernes al mediodía nos viene el ecodoppler de vasos de cuello, dice placa inestable con trombo móvil en carótida derecha. Obviamente encontramos esto que habíamos leído y que Joaquín leyó, la fisiopatogenia era una afectación aterotrombótica, un trombo sobre la placa inestable. Esta paciente tenía un coágulo móvil en esa arteria. Como los infartos que tenía ella eran muy extensos, no se la pudo anticoagular y la paciente siguió generando coágulos y terminó con un infarto masivo. Perdón, no siguió generando coágulos, siguió desprendiendo coágulos, pedacitos de ese trombo y terminó con un infarto masivo, o sea, de alto riesgo, ¿no? Entonces, eso era uno, el aterotrombótico. El otro, ¿querés seguir leyendo, Joaquín? Sí, cardioembólico. Bueno, ¿quién puede decir Eso algo es. de esto? Ah, ok. Eso. Perfecto. Claro, puede ser, por ¿Se les ejemplo, por una ocurre? arritmia. Por ejemplo, la Claro. causa más común, seguro. La causa más común es FA. Sí. Sí, una séptica. vegetación séptica, ¿no? Claro. Porque vieron que las vegetaciones pueden ser sépticas, las endocarditis pueden dar vegetaciones sépticas, pero hay otras Pueden vegetaciones ser que son, reumatoide también. O sea, claro, las maránticas, que son las lúpicas también, ¿no? Que son las de Lippmann-Sachs. Bien, así que hay vegetaciones en realidad de distinta índole, que son sépticas o no sépticas, y que los tratamientos son distintos, pero eso también puede generar algo cardioembólico, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué otra cosa más se les ocurre cardioembólico? ¿Una estenosis valvular? Arritmia. La estenosis valvular, en realidad, lo que haría, la estenosis si fuera, por ejemplo, por una endocarditis, o si la estenosis genera una dilatación de aurícula izquierda y eso termina en una fibrilación auricular, pero de por sí no forma trombos la estenosis, ¿no? Sino que genera un Claro, problema hemodinámico, ¿no? lo pensé por el Arritmia. lado de la triada de Virchow, como que generaría una alteración en el flujo, pero tal vez no. Sí, pero no te genera tanta alteración como para generar coágulos. No es una fisiopatogenia, por lo menos que lo veamos, ¿no? Pero sí, Arritmia. Sí, bueno, ya lo dijeron recién, la fibrilación auricular. Ok. Coagulopatía. Sí. Una de las causas, cuando uno tiene un IAM, un infarto agudo de miocardio, y ya está necrosado, claro, puede ¿por ser qué? un émbolo de tejido necrótico. Claro. No émbolo de tejido necrótico, no existe eso. No, ¿Y entonces qué? sí. Ah, tipo mecánico. Claro, sí, ahí está. Claro, sí. Está perfecto. Nosotros sabemos que los IAM de cara anterior, que son muy extensos y que involucran el ápex cardíaco, pueden generar esto que llaman aneurismas, aneurismas del ventrículo izquierdo, y esos aneurismas cambian la conformación del VI y terminar generando una alteración en el flujo. Así que los IAM de cara anterior pueden generar aneurismas con afectación y generación de trombos intracavitarios con después capacidad de embolígena. Eso es uno. Y la misma disquinesia, sin generar aneurisma del septum, la misma disquinesia, o sea, el corazón se contrae, pero esa parte disquinética va para afuera cuando el resto se contrae, esa disquinesia podría generar, entonces, o un IAM que atonta y berna un tejido, que lo deja
Entonces, todo paciente que tiene una angina de pecho inestable o un IAM, específicamente el IAM, Articular. claro, ¿por qué se lo hepariniza durante 5 o 7 días? ¿Por qué está heparinizado y anticoagulado? Si en realidad ya el tratamiento, digamos, ya está necrótico ese tejido, ya está. En realidad lo que se trata es de evitar la afectación del flujo local y la embolia posterior, ¿no? Así que todas esas cosas están bien razonadas, razonaron bien. Entonces, bien, y después les va a faltar otro, que no sé si ponerlo dentro de aterotrombótico, me parece más razonable, más que cardioembólico, que es el ateroma de callado aórtico. ¿Sí? El callado aórtico puede tener placas de colesterol, lo mismo que la bifurcación, y para nosotros es un sitio que tenemos que siempre investigar como fuente embolígena. Bien, entonces, dentro de la etiopatogenia decimos, puede ser aterotrombótico, por placas inestables en callado o en carótida que puedan embolizar, cardioembólicos por patologías cardioembólicas, o lacunares, que ya hablamos, la afectación lacunar, típico del hipertenso con la lipohialinosis y los aneurismas. Causas inhabituales, sí, las coagulopatías y demás, que alguien había comentado. Y causa indeterminada. Indeterminada es cuando no encuentro la causa del ACV, por más que le hice todos los estudios, o tengo un paciente que tiene una fibrilación auricular y cuando le hago un ecodoppler de vaso de cuello tiene una placa inestable. ¿De dónde vino el coágulo? Nadie sabe. De la fibrilación. Claro, no se Claro. sabe. Claro, no se puede saber si es de la No sabe. fibrilación o si es del trombo, de la placa inestable. O sea que una causa indeterminada puede ser porque no tenga de dónde es la causa, no la encontré, o tenga dos causas concurrentes y no pueda saber por cuál fue la fuente, de cuál fue. ¿Está? ¿Ahí se entendió mejor, Esteban? Bueno, ahora vamos a ver un slice. Sigamos. Este slice es lo que yo les decía recién. Ojo, la definición del criterio temporal, stroke y ataque isquémico transitorio, es una cosa bastante arbitraria, ¿no? Decir menos de 24 horas de evolución es una IT, más de 24 horas es una CB, ¿no? Esto es como para tener un concepto, pero la mayoría dura menos de una hora. En general, hay otras variables que nos van a determinar esto, ¿no? Si es un stroke o un IT, y eso lo vamos a ir viendo en la medida que nos vayamos metiendo en neuroimágenes. ¿No es medio mucho 24 horas? Che? Yo tenía entendido que el tejido más sensible a la isquemia era el tejido nervioso. Esto es bastante arbitrario en el sentido de que la mayoría duran menos de una hora, ¿sí? Duran 10 minutos, 20, media hora, pero algunos casos se pueden haber extendido hasta allá, y eso depende de la suficiencia de las colaterales que ha tenido el paciente, ¿no? Pero específicamente 24 horas es bastante largo. Una IT de 24 horas es muy difícil de ver. Una IT de 1 hora, 10 minutos, 20 minutos es lo que realmente vemos siempre. Así que es totalmente arbitrario. Infarto y angina de pecho estable o inestable, esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Los marcadores de daño y que es homónimo, un stroke es un homónimo a un infarto y un ataque isquémico transitorio es homónimo a una angina de pecho. Bien, María Sol, ¿querés leer? Sí, leo. ¿Leo primero el cuadro? Sí. Bien, bueno, el déficit neurológico de causa isquémica, tenemos los síntomas que pueden ser tanto permanentes como transitorios. El permanente es lo que llamamos ACV y transitorios pueden ser con o sin daño tisular. Si no tienen daño tisular, puede ser un ataque isquémico transitorio, y si tienen daño tisular sería un infarto cerebral con síntomas transitorios. ¿Alguien me puede explicar esto? Nacho. Ah, perdón. Y es un poco más de lo que estábamos hablando recién, pero no sabría decirte
eso de infarto cerebral con síntomas transitorios. Sí, eso es lo que quiero que alguno trate de entender o lo vamos a explicar o a Yo ver tenía que entiendan. entendido, yo había leído en un libro que era viejísimo, que el tejido nervioso es uno de los tejidos, esto es, no sé qué es eso, pero había leído que el tejido nervioso es uno de los tejidos que más funciones compensa cuando hay deficiencia de un síntoma, cuando hay deficiencia de otro tejido. Entonces vos podías tener, más que nada en niños había leído, que podías tener lesiones cerebrales que inicialmente son sintomáticas y luego se hacen asintomáticas por compensación del tejido viable, del resto del tejido. Puede ser también, pienso, puede llegar a ser por la circulación colateral que genera. No, o sea, yo por lo que entendí, digamos, la clasificación es como que dice con manifestación anatomopatológica o no, digamos. Pero el síntoma, bueno, sí, el mismo. Un síntoma transitorio. Lo que ¿Y está no queriendo tendría que decir ver con esto, respecto a las neuroimágenes también? sí, La sí, presencia ahí de estoy más de necrosis, acuerdo. Ahí Claro, estoy más de también. acuerdo. ¿Por qué interpretas eso? porque habría cambios permanentes, digamos, en las neuroimágenes en un infarto y que en un ataque isquémico transitorio no se ven, digamos, o se resuelven. Sí, estoy de acuerdo con vos, David. Ese es el concepto que se quiere transmitir a través de esto. Vieron que nosotros dijimos, hay una ACV, entonces el paciente tiene la hemiplegia y le hacemos un TAC o una resonancia y aparece el infarto. Listo. Tenemos otro paciente que es el AIT, que tuvo síntomas de hemiparesia que revirtieron en 10 minutos y yo le hago una resonancia y no tengo nada, porque fue una amenaza, pero no tengo ningún tipo de lesión. Eso fue un AIT, distinto a una ACV. Pero ya hace mucho tiempo que se vio que hay una instancia intermedia donde el paciente que tiene una hemiparesia de 10, 15, 20 minutos de duración y después mejora y que parecería una IT, pero después cuando vamos a las neuroimágenes tenemos el ACV. Entonces, estos son pacientes que tienen daño tisular, o sea, son síntomas transitorios, pero el AIT no llegó a lesionar el ACV. Pero esta instancia de pacientes con síntomas reversibles, pero que sí tuvieron daño cerebral, se llaman infarto cerebral con síntomas transitorios y es una nueva entidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque son los que más chances tienen a corto plazo de instalar la clínica y de empeorar su situación. Tienen las más altas tasas de chances de hacer un ACV a corto plazo. Estos pacientes que tienen síntomas reversibles, pero que tienen una lesión tisular en las neuroimágenes. ¿Se entendió? Bien. ¿Querés leer, David, esto acá? Definimos el AIT como... Sí, definimos el AIT como un trastorno episódico y focal del sistema nervioso central o de la retina, de etiología vascular isquémica, de comienzo generalmente brusco, que determina la aparición de alteraciones neurológicas subjetivas. Espere que se me sale la barrita y no alcanzo a leer. Las alteraciones neurológicas subjetivas son los síntomas, u objetivas, los signos, de breve duración, con recuperación completa y sin evidencias de infarto cerebral en los métodos complementarios. En la actualidad, la resonancia magnética con técnica de difusión negativa. Perfecto. Entonces nosotros podemos tener un paciente que viene con un ACV o que viene no con un ACV, sino con síntomas, con una hemiparesia, le hacemos una tomografía y en la tomografía no evidenciamos nada. Todos sabemos que la tomografía en las primeras horas no demuestra ningún tipo de lesión, ¿no? Y que recién las podemos ver a las 24 o 48 horas recién, ¿sí? Pero inicialmente podríamos, si le hacemos una resonancia por la técnica de difusión, ya ver la lesión isquémica o la amenaza al tejido tisular que está ocurriendo. Las técnicas de difusión en la resonancia. Entonces, acá vamos un poco a la pregunta que me habían hecho y yo les dije, lo vamos a ver un poquito más adelante.
Santiago, ¿querés leer? Sí. Bien, dice subtipos de... a ver, normalmente, bueno, no. Dice subtipos de stroke isquémico. Dice en un 20% aterosclerosis de arterias grandes, cardioembólico en un 15 a un 20%, enfermedad de pequeños vasos en un 25%, causa poco frecuente en un 5% y causa desconocida en un 25 a 30%. Me parece que habías preguntado vos, Esteban, con qué relación existían todos estos. Esta es más o menos la frecuencia. Más o menos todo un 20, un 30, todos están entre un 20 y un 30, ¿no? Ujú. Después dice riesgo de stroke a corto plazo y grado de recuperación temprana puede ser predictivo de mayor riesgo de stroke. Stroke a 90 días, después de stroke 4 a 8%, después de un accidente isquémico transitorio 10 a 14%, y después después de infarto con síntomas transitorios, aumento del riesgo de 2 a 15 veces. Bastante. Sí, del 2 al 15, a 15 veces. O sea, fíjense que esto es lo que yo les decía. Las chances de tener una recurrencia del stroke es del 4 a 8%, después de una ACV, una IT un 10 a un 14%. Y de estos infartos con síntomas transitorios es a veces hasta 15 veces. O sea, cuando encontramos esta instancia es de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo. Claro, justo iba a decir eso. Entonces, es como muy preocupante un paciente, bueno, preocupante, pero sería un poco más preocupante un paciente que te llega con estos síntomas de que tuvo tal vez una hora, le desaparecieron y después cuando le hacen una neuroimagen tienen Exacto, una, exacto. una imagen sería focal. Igual es preocupante, es mucho más Sí. preocupante, pero es también preocupante una IT, porque también me está alertando de que próximamente puede ocurrir. Tiene menos probabilidad, pero puede ocurrir. O sea que, y no sabemos si, ¿no? qué chances, pero ahora hay una estratificación de IT en la cual podemos saber o podemos decir, este paciente que tiene una IT es de bajo riesgo, de mediano de riesgo o alto riesgo. Más allá de eso, un paciente con una IT, un paciente que se le cae un brazo, se interna y se estudia de urgencia, por más que sea de bajo, de mediano o alto riesgo. Entonces, el IT sí o sí se interna, se estudia, lo mismo que un infarto con síntomas transitorios, lo mismo que un ACV, ¿está? Porque hay riesgo de complicación en los 90 días si no descubrimos la causa. Así que después el grado de mayor riesgo o menor riesgo es para nosotros, pero para ustedes en una guardia, todo paciente que se le cae un brazo es lo mismo que le duele el pecho. O todo paciente que no deja de ver una parte como una hemenócea, o que viene como un borracho atáxico, o que viene con un síndrome vertiginoso central, o que viene con una hemianestesia, o que viene con una afasia, es un paciente de emergencia. Bien, entonces, una IT, tengo acá, voy a ver si puedo, la pantalla, ¿cómo puedo hacer? No puedo ver. Una IT no preocupa, no es así. El IT, todos los IT preocupan. El riesgo de stroke a las 48 horas de un IT es hasta de un 1 o a un 10%. Uno de cada 10 pacientes que ustedes mandan a la casa se va a infartar en la casa y va a venir con el ACV y con el brazo totalmente pléjico, ¿está? Así que esto como máxima, ¿no? Es una urgencia neurológica. Hay estratificaciones de riesgo para decir, cuando un concurrente o un residente entra a un paciente con una IT, dice, bueno, este paciente quiero que me hagan ya el ecodoppler de vaso de cuello o puede esperar hasta mañana. Para eso nos sirve saber de cuál es mayor riesgo o menos riesgo, pero no porque no se va a estudiar, sino porque tal vez nos da unas horas más o un día más como para estudiarlo porque hay menos chances. Esto es el score de IT, de riesgo de IT, que nosotros usamos mucho para saber si es de bajo, moderado o alto riesgo, en donde usamos el ABCD2. AH, mayor de 60 años es un punto, B es blood pressure, eso es si un paciente está hipertenso al ingreso, C es la presentación del paciente, el cuadro clínico, si tiene una debilidad unilateral o compromiso del lenguaje sin debilidad, eso también le otorga 2 o 1 punto, y la duración.
La duración es más de 60 minutos, entre 10 y 60 y menos de 10 minutos. O sea, mientras más dure la IT, más chances de consolidar el infarto tengo, y si tiene diabetes, ¿no? Por eso el de 2. 0,3 es bajo riesgo, hay un 1% de chances a 2 días de hacer un nuevo ACV, a los 7 días de 1,2 y a los 90 días de 3%, de 3 de cada 100 pacientes van a tener. En cambio, un moderado, a los 90 días casi el 10% va a tener un ACV, y alto riesgo ya el paciente, 2 de cada 10 van a tener un ACV en los próximos 90 días. Así que esto es una alarma, una IT es una alarma, al paciente le tengo que ingresar a estudiar. Bueno, vamos aquí. ¿Alguien le interesa tratar de más o menos ir leyendo esto en castellano? Yo te lo... Dice, 57 bueno, un hombre de 57 años se presentó con un episodio de 2 minutos De debilidad mano de izquierda. duración de debilidad de la mano izquierda. Durante este episodio, su mano izquierda se volvió inutilizable y no Y no pudo podía levantar agarrar nada. nada. Sí. Pudo levantar su brazo, o sea, podía levantar el brazo, aunque lo sentía débil. Eh, Pudo caminar y hablar normalmente durante el episodio. En la presentación en la emergencia, en el departamento de emergencias, estaba completamente de vuelta a la normalidad, digamos. La tomografía cerebral, o sea, la tomografía de la cabeza y angiograma, o sea, angio-TC, eran normales. Sin embargo, la resonancia magnética por difusión mostraba una pequeña lesión en el hemisferio derecho consistente con sus síntomas. Después, bueno, no sé, hay un comentario abajo que no llevo a leer porque está la barrita, digamos. Dice, este caso ilustra los síntomas neurológicos transitorios que pueden ser asociados con la evidencia de isquemia en la resonancia magnética por difusión, en las secuencias, digamos, de eso. Casi un 50% de los pacientes con diagnóstico clínico de ataque isquémico transitorio, utilizando definición basada por el tiempo, tienen evidencia de una difusión restringida en una resonancia magnética aguda. Perfecto. Entonces, este paciente es el de riesgo, ¿no? Este paciente tiene altas chances después de volver en menos de 2 días con un infartazo. Paciente que revirtió los síntomas. ¿Pero por qué revirtió los síntomas? Tiene una pequeña lesión y revirtió los síntomas. ¿Y qué significa eso? Que probablemente la lesión o la amenaza fue un poco más grande. Revirtió los síntomas porque las colaterales están saliendo al paso de todo esto, pero en cualquier momento y a mediano y corto plazo las colaterales claudican y termina generando un infartazo de toda la zona que fue amenazada. Entonces, a tener en cuenta estos conceptos, ¿no? Y esta es una resonancia típica con efecto de difusión, que la imagen brilla y habla de una pequeña necrosis, ¿sí? Bueno, esto es un poco para repasar lo que venimos repasando. Ailén, ¿no estaba Ailén? No, Lucía, ¿querés repasarlo rápido, leerlo? Que ya lo conocen esto. Dale. Patrones de compromiso neurológico frecuente en paciente con ACV. Hemisferio izquierdo, dominante, accidente cerebrovascular mayor o ramas corticales, puede tener afasia, hemiparesia derecha, hipoestesia derecha, falta de atención derecha, hemianopsia homónima derecha, compromiso de la mirada conjugada hacia la derecha. Eso, me faltó explicarles, y como signo focal muy importante, y es que cuando en los lóbulos frontales es donde está el control de la mirada, de la mirada lateral, de los movimientos laterales de la mirada y los movimientos conjugados de la mirada. Entonces, nosotros todos, ustedes saben que cuando un paciente viene con una ACV muy extenso, puede venir con trastorno de la conciencia y que los ojitos se desvían, y hay una frase o un dicho que siempre decimos: el paciente gira los ojos y está mirando la lesión, ¿no? Si los ojitos están
hacia la izquierda es porque está mirando el ACV, dónde está y que está izquierdo, ¿no? Y eso es porque los lóbulos frontales se encargan de la mirada conjugada y lo que hacen es como, el mismo ejemplo les voy a dar con vértigo, es como un carro tirado como, ¿no? con un caballo y que tiene dos riendas, ¿no? En realidad dos ramas así que van hacia el carrito. Si se rompe una rama del carrito, el carrito se va para ese lado, ¿no? Porque toda la fuerza tira hacia adelante. Pasa lo mismo acá, ¿no? Si se afecta el lado izquierdo, los ojitos van a hacer una desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión. Y eso se llama foveal superior. Entonces, que un paciente, un concurrente venga y me diga, doctora, no, ingresó con un foveal superior derecho y una hemiplegia izquierda y una hemianopsia izquierda, ¿no? Eso me está marcando el cuadro completo de una ACM, una arteria cerebral media, ¿no? Porque el compromiso frontal, tanto de y trastorno de la conciencia, obviamente, cuando son infartosos tan grandes, ¿no? Así que este es otro valor localizador de afectación cortical, ¿no? Sí, seguir, sí. Bien. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dicen? Fovilie, fovilie superior. Y si es superior es porque hay un fovilie o foveal inferior. Claro. El superior es cuando se afecta la cortical, pero el compromiso de la mirada, el seguimiento de la mirada, no solamente tiene una regulación cortical, sino que también se regula la mirada hacia los costados en lo que es la formación reticular parapontina, que es en protuberancia, que ustedes tienen que haber visto en algunos gráficos de neuroanatomía esa formación reticular parapontina, y eso también se encarga de la regulación de la mirada conjugada hacia los lados. Y cuando se infarta la formación reticular parapontina en protuberancia y tenemos otro facial, por ejemplo, periférico, un trigémino y los ojitos que no pasan la línea media, nosotros decimos, entonces hay una complicación de no pasan la línea media y miran hacia el lado de la contralateral, entonces es porque hay un foveal inferior y es porque se afectó ahí el centro de la mirada. Una duda. Entendí que como que los ojos miraban a la lesión. Sí. ¿Y por qué dice hemisferio izquierdo dominante y que el compromiso de la mirada conjugada hacia la derecha? Sí, perfecto. Porque vos tenés básicamente el compromiso, a ver, ¿cómo te lo explico? O sea, no va a poder mirar hacia la derecha, va a mirar hacia la izquierda. Ese es el compromiso de la mirada conjugada hacia la derecha. Está bien. Está bien explicado. O sea, así es más fácil. Hemiparesia, mi anestesia, derecha. Claro, tengo comprometida la mirada hacia la derecha. Claro, exacto, sí. Entonces, los ojitos están para el lado contralateral. ¿Está? Porque yo lo que te expliqué es, si yo tengo dos ramas y se me va esto, me voy para ese lado, pero en realidad es una forma de explicar esa fuerza como para decir, pero si vos tenés un ACV derecho, un ACV izquierdo, los ojitos se van a terminar yendo como para el lado contralateral. ¿Está? Depende del paciente entonces. Entonces, yo voy a tener los ojos para el lado derecho. ¿Cómo que no? O sea, Si yo tengo la una dominancia no es ACV. la misma en todos los pacientes. Claro, pero la cosa es que siempre mira hacia el lado de la lesión, ¿o no? Si Claro. vos tenés un ACV izquierdo, los ojitos van a estar hacia la izquierda, y si tenés un ACV derecho, los ojitos van a estar hacia la derecha, ¿no? No, decía por el lado de la dominancia, porque dice Yo tengo una Pero duda. acá no tiene que ver la dominancia. Sí, eso lo entiendo. Sí. Lo entiendo. Lo que yo no entendía es a qué se refiere acá cuando habla de dominancia. Totalmente, ya no va para el lado de la lesión. O sea,
yo ya entendí igual lo que, como que creo, que si yo tengo lesión en el hemisferio izquierdo, que no importa si es mi dominante o no, pero ponele que es mi dominante, tengo el ojo derecho comprometido que me va a mirar hacia el lado izquierdo. Los dos ojos, Ambos. los dos, porque esto es, Claro, porque es es el verdad. centro de la mirada conjugada. Entonces Pero vas a los dos tener, ojos me van a mirar para el lado izquierdo. los dos ojos te van a mirar para el lado izquierdo, exacto, ¿sí? O Se sea te van a que ir. Ujú. al Y fin y no, al Eso, claro, cabo, si claro, siempre fuera. mira al lado una derecho. pregunta que es lo que yo quería preguntar, porque yo entiendo la metáfora, digamos, de la rienda, que si se va si se suelta una, va corriendo para el otro, se entiende eso. Lo que no entiendo es por qué dice dominante. O sea, ¿significa que la lesión está de ese lado, digamos? Simplemente. ¿A dónde dice dominante? Acá en la Hemisferio parte. izquierdo dominante, dice ahí. Claro que si tu hemisferio izquierdo es el dominante en tu cerebro, y está ahí Claro, la eso es lo que lesión, estoy entiendo preguntando, yo. si es dominante por mi dominancia Ah, o dominante dominante. acá abajo. Ah, Claro, bueno, sí, pero claro, es que dominante por el tema de la fascia en realidad, ¿no? claro, Eso sí, sí, tiene sí. que ver por eso. No, no entendí el dominante, sí, no, ni le Por había eso prestado iba con eso, atención. porque me parecía No, que no, no me Bueno, pero estaban entonces claro, preguntando. sí, sí, siempre está mira la bien. lesión. O sea, los ojitos siempre Siempre. van a mirar la lesión. Sí, Perfecto. no importa la dominancia, yo no entendía por qué No, habías puesto lo de dominante. Si vos tenés hacia la izquierda el infarto, los ojitos van a mirar hacia el infarto izquierdo. Y si el infarto es frontal derecho, los ojitos van a mirar para allá. Vas a tener el foco en el lado contralateral, pero los ojitos van a mirar para ese lado, ¿sí? estamos, Gracias. gracias. ¿Ya está? Voy a tratar de no dar más ese ejemplo porque me parece que lo termino confundiendo más. Seguí, Lucy. Dale. Hemisferio derecho dominante, accidente cerebrovascular mayor o ramas corticales, hemiparesia izquierda, hipoestesia izquierda, falta de atención izquierda, hemianopsia homónima izquierda y compromiso de la mirada conjugada hacia la izquierda. Bueno, sigamos. Tallo cerebral, esto ya lo manejan todos, ¿no? Sí, sigo. Tallo cerebral, compromiso motoro sensitivo en las 4 extremidades, compromiso cruzado, pares craneales de un lado y vías largas del otro, nistagmo y mirada disconjugada, ataxia, disfagia, disartria. Bueno, eso fue todo por los pares bajos que habíamos dicho, ¿no? Lo deglutorio, los trastornos de glutorio, más la incoordinación típica del cerebelo. El nistagmus es por el vértigo central, y eso vamos a ver después un poco en vértigo. Y bueno, todo lo que dijimos de alterno, ¿no? Sí. Bien. Después cerebelo, ataxia apendicular ipsilateral o ataxia de la marcha, y compromiso subcortical profundo o de tallo cerebral, déficit motor puro, déficit sensitivo puro, disartria, mano torpe, ataxia, hemiparesia. Perfecto. Muy bien. Estos compromisos subcortical o profundos son los síndromes lacunares. Y ahora vamos a ver si más adelante hablamos un poquito de los síndromes lacunares, ¿sí? Clasificación etiológica. Este es el TOAST. El TOAST es una clasificación para nosotros muy vieja, pero que nunca ha perdido la validez y que nos habla de una clasificación fisiopatológica, que es un poco lo que dijimos hace un rato. Por la fisiopatología del ACV puede ser porque ¿por qué se genera un ACVI? Porque tenemos ateromatosis de grandes vasos, o porque venga de un cardioembolismo, o porque se afecte los pequeños vasos, lacunar, otras causas y de causa indeterminada. Y acá está un poco la definición de que era una indeterminada, donde no encontramos la causa, o porque no lo pudimos hacer, o porque justo hay dos causas identificadas y no sabemos cuál fue de las dos, ¿no? Entonces, bien, un poquito aquí esto explica con algunos detalles algunas cuestiones más. Vamos al aterotrombótico, ¿no? Bien. Si nosotros tenemos el aterotrombótico, el paciente tiene antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, típicamente, son pacientes hipertensos, diabéticos, dislipémicos, ¿no? Sedentarios, y tabaquista, gracias. Puede ser que tenga antecedentes de AIT, ¿no? Y ¿se acuerdan del primer ejemplo, del primer slide que vimos que un paciente venía, por ejemplo, con una maurosis, una pérdida de la visión de un ojo? Y yo les decía, bueno, tiene una maurosis de un ojo y un foco, ¿dónde va a estar el foco? La hemiplegia, los hacía razonar un poquito. Y la arteria oftálmica era rama de la arteria carótida,
Y entonces cualquier afectación de la arteria carótida, una placa en la arteria carótida, puede estar desprendiendo pedacitos como vemos acá o generando una estenosis y dar síntomas en la arteria oftálmica y generar una maurosis fugaz, ¿sí? Entonces el paciente va a decir que tal vez ahora viene con una hemiplejía y va a decir, sí, yo porque antes de ayer, perdí la visión del ojo y después la recuperé. Ya hubiéramos podido encontrar con esa pérdida de la visión del ojo, hubiéramos tenido que considerarlo un AIT, internarlo al paciente, estudiarlo, porque no estaba alcahueteando de una patología carotidia que estaba mandando mensajes, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esos AIT que para nosotros son importantísimos, como es la maurosis fugaz. El aterotrombótico típicamente puede aparecer durante el sueño, producirse durante el sueño, o el paciente despertarse y despertarse ya con el foco. Y no sabemos en qué momento de la noche ocurrió el evento. La instauración siempre es lenta, progresiva o intermitente, o sea, el paciente durante la noche lo instaló, se levantó y ya estaba pléjico, o se levantó, estaba parético y durante el día se pone pléjico. O sea, esto de que puede ir progresando es porque, por ejemplo, fíjense en el C, un paciente tiene una placa que se vuelve inestable, se genera un trombo, no se ocluye completamente y después se empieza a ocluir completamente y los síntomas van a ser progresivos de claudicación tal vez de esa fuerza. Bien. Y datos negativos de cardiopatía embolígena, ¿no? El paciente no tenía palpitaciones, no le dolió el pecho, no encontramos nada. En cambio el cardioembólico generalmente ocurre durante la actividad. No, yo estaba tomando, estaba barriendo, estaba llevando la carretilla, no, durante el día, estaba haciendo algo. El cuadro clínico es grave súbitamente en segundos. No es como el otro que tal vez empezó con una paresia y durante el día se puso pléjico. Este paciente que tiene algo cardioembólico es porque un coágulo vino, tapó la arteria y el déficit fue brusco de entrada. Se quedó pléjico de entrada. No fue levemente parético y después se le cayó el brazo. Se le cayó el brazo, fue máximo de entrada. Esa característica clínica es típico de lo embólico. Algunos pacientes presentan una breve pérdida de conciencia en los cardioembólicos y algunos hasta pueden tener una convulsión. Ausencia de factores de riesgo, no es diabético, no es hipertenso, no es tabaquista, no es sedentario, no es nada, y el paciente puede haber tenido, y puede haber tenido antecedentes de IT en distintos territorios, ¿sí? Como síndromes corticales aislados. Las causas más comunes de cardioembolismo que tenemos, la fuente mayor, por supuesto, está la fibrilación auricular a la cabeza. No pueden dejar de ser un examen de fibrilación auricular. Por supuesto, las estenosis mitrales que tienen que ver más que nada con las válvulas reumáticas, que tienen una característica especial, las válvulas protésicas, siempre tenemos que anticoagular un paciente con una válvula protésica, mecánica, endocarditis, como bien dijimos, la endocarditis marántica infecciosa, algunos tumores de corazón, IAM, infarto agudo de miocardio, ¿está? Por eso anticoagulamos el IAM. Trombos intraventriculares por aneurismas después de un IAM, aquinesias aneurismas E y C, insuficiencia cardíaca, y otras causas menores, todas estas otras cuestiones. Los infartos laculares. ¿Alguien me puede comentar o quiere leer un poquito a ver de qué se tratan los infartos laculares? Yo leo si quieren. Dale. Bueno, el infarto lacunar. Son infartos de pequeño tamaño, menor a 15 milímetros de diámetro. Se localizan en el territorio de las arteriolas perforantes. Síndromes clínicos típicos. Pacientes con factores de riesgos vasculares, o sea, hipertensión, diabetes, dislipemia. Substrato patológico más común es la lipohialinosis y el microteroma. Y el 20% preceden de ataques isquémicos transitorios. Los síndromes lacunares típicos y su localización. Si es un síndrome motor hemicorporal, puede ser en la cápsula interna u en la protuberancia.
Si es un síndrome sensitivo hemicorporal, tálamo y corona radiada. Síndrome sensitivo motor hemicorporal, cápsulo talámico. Síndrome de disartria mano torpe, cápsula interna y protuberancia. Y síndrome de hemiparesia táxica, cápsula interna y protuberancia. Estos para nosotros son los síndromes, si puede ser una pregunta, ¿cuáles son los síndromes lacunares clínicos? ¿Qué clínica te haría pensar que es un síndrome lacunar? Y si no, se lo vamos a hacer razonar. Porque si ustedes vienen, vengo y les digo, les doy un caso clínico y les digo, bueno, tengo un paciente que tiene una hemiplegia faciobranquiocural derecha. Decime en qué pensás. Motor. Entonces, ahí, claro, a ver, ¿qué dicen? Hemiplegia faciobranquiocural, motor puro, un síndrome de motor puro. Bueno, ahí me Que podrías tiene que- preguntar eso. Entonces, inicialmente me podrías decir, doctora, es lo único que encontramos en el examen físico, porque ustedes ya están pensando. Y agrega Acuérdense cuando- sensibilidad, sería mixto. Claro. Además, pensar en la parte anterior porque no es alterno. Perfecto. Entonces harían todo ese razonamiento, porque ustedes tienen, el ejercicio que hicimos es que si es una hemiplegia, se afectó la vía piramidal. Y recuerdan que habíamos estudiado que la vía piramidal podía afectarse a nivel de la cortical, de la corteza, y eso era un infarto de rama, y me aparecían otros problemas. Entonces ustedes ahí me están, si me dicen, doctora, pero usted me dice que es puro, solamente eso, o tiene otra cosa, ahí me ganan, porque yo los estoy queriendo agarrar a ustedes a ver qué entendieron ustedes de toda la neuroanatomía. Y si ustedes vienen y me dicen, pero doctora, ¿no tiene ninguna otra área o función cortical afectada? ¿No está fásico, no tiene una anestesia, no está con una hemianopsia? No, les digo, bueno, ¿y no tiene nada, ningún par craneal, no tiene ningún síndrome alterno? No. Entonces me dicen, doctora, esto es un síndrome lacunar, esto es una perforante, es un motor puro, es un... Chau, ¿está? ¿Entendieron? Todo se ve, ¿no? Entonces, fíjense que bajo los lacunares, cuando son muy chiquititos, es porque pueden ser motores puros, sensitivos motores, lo que se llama disartria mano torpe, que también puede darlos, y me parece atáxico. O sea, apréndanse de memoria estas cuestiones porque son una forma de clasificar los lacunares de infartos pequeños, ¿no? Bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere seguir leyendo? Pero, Dios. Ah, bueno, dale esto. Segundo. Bueno, fue desarrollada, bueno, la clasificación de las causas de stroke sistémico fue desarrollada para mejorar las limitaciones del TOAST, lograr una alta fiabilidad sin sobreestimar la categoría indeterminados, una escala con definiciones claras, fácilmente replicable y totalmente basada en la evidencia, incorpora nuevos métodos diagnósticos y es automatizada, programa online. Bien. Perfecto. Vamos al de abajo. Acá. Me interesa esto. Yo en la parte práctica, porque eso ya lo otro vieron. ¿Qué ven acá? Vamos a ejercitar un poquito. ¿Qué ven en esto? Eso parece una resonancia magnética, la de la Sí. izquierda, y el Sí. otro es una angiografía. Ujú. Perfecto. Sí. En el hemisferio izquierdo, Ujú. En tálamo izquierdo, perfecto, muy bien. En tálamo, recuerden que estos dos huevos, un huevo acá y otro huevo acá es tálamo, así que estoy de acuerdo que es talámico izquierdo. Ujú. Hiperintensa. hiperintensa, Sí, hiperintensa. Probablemente esto sea una difusión, por eso se ve así esa imagen brillante. O sea, tiene una imagen talámica. ¿Y qué aparece acá en el efecto angiográfico de la resonancia? ¿Qué les marca? Un defecto de llenado, digamos. Una obstrucción. exacta. Bueno, Flujo. un stop. vamos a repasar un poquito cómo se ve en resonancia. Me van a seguir un poquito. ¿Esta qué arteria le parece que es? Vertebral. Vertebral. Muy bien, Vertebral. estas son las arterias vertebrales. Esta es la arteria basilar. Basilar. Esta arteria acá, ¿qué les parecerá? La pica. La AICA. La, Está justo la ahí en AICA. el límite. Yo diría que es la pica, No, porque pica, todavía claro. no empezó la basilar. Así que parece Sí, una verdad. pica. Ah. Y esta parece la otra pica. ¿Ven? ¿La ven? Perfecto. Ujú. La ICA debería verse más o menos acá y no la estoy viendo. Tal vez sea esto. Claro. Si agrandaría la imagen podría verlo mejor. Bien, Ujú. ¿esta qué es? ¿La arteria?
Cerebral posterior. Cerebral Muy posterior. bien. ¿Y esta acá, chiquitita, La- que tendría que estar acá también? La comunicante posterior. Muy La bien, la comunicante. cerebelosa. Ah, la No, la cerebelosa. cerebelosa. La Superior. cerebelosa superior, debajo justo de las cerebrales posteriores. Bien. Claro. Normalmente acá de la cerebral posterior debería haber una liñita que sale, que no la estoy viendo muy bien acá, se ve por la calidad de la imagen, que sería la comunicante posterior, que va a la arteria carotidia porque es rama colateral. Ujú. Bien, muy bien. Esta acá, ¿qué arteria es? La cerebral Cerebral media. media. Esto, rama terminal de la carótida cerebral media. ¿Y esta? La Cerebral anterior. anterior. Cerebral anterior. Cerebral anterior, muy bien. Y uniendo, que no la veo acá, y una arteria que se llama arteria comunicante Comunicante. anterior que Mm. comunica las dos cerebrales anteriores. Todo esto sería polígono de Willis si tendría las comunicantes posteriores. Fíjense lo que pasa con la arteria cerebral media izquierda. Hay como un stop, digamos. obstrucción. Hay una placa carotidia, hay una placa ateroesclerótica. Aterotrombótica. Sí, ya estoy cansada. Que lo que hace es generar una obstrucción localizada, ¿no? Bueno, entonces de acá salen las arterias perforantes del segmento M1 de la arteria cerebral media, ¿sí? Bien, entonces yo podría decir, este paciente con este infarto chiquitito lacunar, por el tamaño es lacunar y no me queda duda, probablemente haya tenido, si es en tálamo, tal vez una hemianestesia en cuerpo contralateral, ¿sí? Por la localización del síndrome. Fíjense que tengo una arteria cerebral media con una leve estenosis. Probablemente esta estenosis me esté determinando la afectación de una arteria lenticuloestriada o perforante. ¿Bien? Claro. Vamos a este otro ejercicio. A ver, gran vaso, estenosis menos del 50 versus indeterminada. Esto acá. Sería En realidad es una lesión isquémica, estoy de acuerdo, que tiene edema, por eso se comporta, es una lesión isquémica que estoy de acuerdo que se comporta con un efecto de masa, como dijiste vos, con efecto de masa por la compresión, pero no es una masa, sino que tiene como un efecto de masa. Y sé que es isquémica porque fíjense que tiene acá en la cortical, tiene acá también, o sea que se ve que se ha infartado, tiene acá de adelante, o sea que el territorio amenazado ha sido bastante extenso, pero no se infartó todo, probablemente por las colaterales que tengo, o porque han venido placas y me han venido émbolos que me han, de una arteria, por ejemplo acá, de la carótida, han venido una placa que puede haberse inestabilizado y me está mandando émbolos al mismo territorio y me está impactando en distintos lugares, ¿no? O es una placa que se obstruye y se desobstruye y me genera una situación crítica de irrigación a este nivel con varios infartos en el mismo territorio, pero que el resto está por las colaterales bastante respetado, o sea, está claudicando la arteria carótida. Y fíjense en cortes axiales de una arteria carótida cómo es una placa inestable. Fíjense la placa y que tiene un trombo. Fíjense en este otro, ¿no? En un corte axial, una placa complicada con un trombo dentro de la luz del vaso, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto. Indeterminado, múltiples causas. Mire lo que pasó con este paciente. Un infarto, ¿dónde lo localizarían anatómicamente este infarto? Ganglio de la base. Sí, perfecto. Perfecto. Esto es típicamente el núcleo de la base izquierdo, o sea que está aquí, derecho. Esto es un poquito más arriba de la lesión, pero fíjense que tiene otra lesioncita acá cortical. Y cuando se le hace con el efecto angiográfico, fíjense cómo está esta arteria carótida. Es un desfiladero. Sí, sí. Total, casi todo obstruida. ¿Y qué pasa con este electro? ¿Qué Una les llama la FA atención? Una FA. Sí, por el ritmo irregular que tiene y falta de onda P, es una FA. O sea que tiene una FA y una estenosis. Esto es indeterminado, porque en realidad no sé qué embolizó. Claro. ¿Bien?
Bueno, díganme si no es hermosa la neurología, ¿eh? ¿Van a seguir todos neurología? ¿La aprobamos? Le dije a Causillas que yo odiaba neuro en tercero y ahora me está encantando. ¿En serio? Ahora tiene sentido. Era mi karma en tercero. Lo que pasa es que neuro cuando se lo empieza a entender empieza a ser lindo. Y vos decís, ah, mirá, qué lindo era saber. Pero después si no, estudiarlo de memoria, estudiar neuroanatomía por ahí, entiendo Claro, que en sea. tercero que era semiología era como más estudio de memoria y te mezclaba todo y Sí, tal cual. Bueno, yo voy a tratar de adelantar porque quiero ir mucho al tratamiento, pero a ver qué hora es. Son 2:30. Creo que vamos a extendernos un poquito la clase que viene, el martes, con ACB. Hay varias cosas que son de tratamiento y me parece que tratamiento es muy importante. Así que media hora de la clase que viene vamos a hablar de ACB y de tratamiento, aunque nos extendamos un poquito más, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Todo Bueno. bien. Bueno, muy bien, vamos aprendiendo neuro. Ánimo. Nos vemos el viernes, el martes. Buen fin de Vale. semana Muchas gracias, largo.